Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que están en el curso gratuito de Introducción a la Historia de la Kabbalah y del Misticismo. En esta oportunidad estamos con la continuación, ¿cierto?, de la clase anterior, con la clase número 7. Y en esta oportunidad vamos a mencionar acerca de la continuación de los orígenes de esta sabiduría, que obviamente ha sido de gran ayuda para muchas personas que andan por ahí perdidas, confusas, que tienen muchas interrogantes. Hay mucha cosa que se dice de la Kabbalah, muchas cosas son ciertas, otras no tanto, otras que vienen de otras corrientes. Y estamos intentando hacer un curso extenso, curso largo, y que va a ayudarle a ustedes más o menos a aclarar la situación para poder entrar en estos tesoros, como le llamamos nosotros, de lo que es la Kabbalah y del misticismo. ¿Ya? Una de las cosas fundamentales que nos vamos a basar en esta oportunidad es acerca de lo que vimos anteriormente, que empezaron, ¿cierto?, a formarse grupos de estudio, familias de estudio, donde era muy importante el hecho de constituir, ya sea de manera informal, el estudio de esta sabiduría, que en la antigüedad era un grupo muy cerrado, un círculo muy cerrado, y que obviamente entenderemos por qué lo era. ¿Ya? En esta oportunidad queremos enfocarnos directamente a lo que es los grupos de estudio, un poco recordando el escenario geográfico de donde se desarrolló la Kabbalah clásica como se conoce, y luego terminar esta clase con los iniciadores o el registro que tenemos nosotros a través de los investigadores de quiénes fueron los primeros cabalistas que empezaron a salir a la luz y que fueron, como se dice, las primeras luminarias que vinieron a revelar, de cierta manera, pasajes bíblicos que antes no habían sido examinados y qué cosas tuvieron que enfrentar. Y hoy día vamos a terminar con eso, de mostrar los nombres de los iniciadores de lo que fue la Kabbalah en Provenza, para luego en la clase número 8 continuar con los cabalistas que aparecieron en la escuela de Gerona. ¿Ya? Entonces, en esta oportunidad debemos definir que los grupos de estudio, que no solamente eran, digámoslo así, instituciones, sino que eran el reflejo de lo que era el compañerismo. Muy importante esto. En la Kabbalah se puede estudiar solo. De hecho, uno en la antigüedad podía estudiar solo, pero esa soledad tenía que ir muchas veces acompañada de un guía, de un maestro, para poder enseñarte si ibas por el camino correcto o no. Entonces, por eso la importancia de las familias, y sobre todo la familia de los primeros cabalistas registrados, que partieron en sus casas y luego empezaron a formar los que se conocen como los Batei Midrash o los Beit Midrash, que eran el resultado posterior de las antiguas escuelas midrashicas que existieron en el primer siglo. Incluso algunos dicen que existieron entre el primero y el segundo siglo antes de Cristo. Pero en esta oportunidad a estas familias le dieron la importancia de formar escuelas y grupos de estudio para poder formar compañerismo. Obviamente que eran grupos muy cerrados, y que el estudio de la Kabbalah y la profundización obviamente que llega a un momento que se estudia solo, pero también muchas veces necesitábamos de que alguien pudiera poder guiarte, de enseñarte, de corregir, incluso si alguna práctica era recomendable o no. Entonces, como ustedes pueden ver en esa imagen, que obviamente está tomada de internet, queremos mostrarle a ustedes lo que significa el poder unificar
lo esotérico, lo místico, partiendo por los lazos familiares. Esto va a ser determinante porque hubo una familia que es lo que llamaríamos nosotros los cabalistas de Provenza, y que partieron así, como familia. Luego empezaron a hacer grupos de estudio, y el nombre Beit Midrash, que en español vendría a significar como la casa del Midrash o la casa del Derash, que es una forma, un método de interpretación bíblica, empezaron a transmitirse información de manera oral. Ahí tenemos, ¿cierto?, nosotros una imagen, una pintura antigua de cómo se, se juntaban, se reunían, y en espacios muy pequeños, en espacios muy cerrados. ¿Por qué? Porque en la época, en lo que veíamos en la clase anterior, en Provenza, en Gerona, en lo que llegó a ser la época medieval, eh, había una cantidad de, llamémoslo así, corrientes y religiones que estaban todas confluyendo en un punto. Entonces el estudio tenía que ser así como prácticamente clandestino, ¿ya? Nosotros en la actualidad podemos ver los Beit Midrash, las casas de estudio. Midrash, de ahí viene la palabra Midrashim, de la palabra Derash, que es insinuación, o mejor dicho, una explicación hermenéutica, lo que llamaríamos hoy día la hermenéutica, pero obviamente superior a lo que es la teología, y al llegar a razonar. Y esto ocurre que muchas veces nosotros, cuando estudiamos misticismo o estudiamos libros de Kabbalah, a nosotros nos vienen dudas. A veces uno necesita compartir, y obviamente que vamos a encontrar que hay alumnos, hay instructores que ya pasaron por el mismo camino en el cual nosotros nos estamos iniciando. Así que, en resumen, podríamos decir que los Beit Midrash se pueden formar incluso partiendo por las mismas familias, de reunirse como lo hicieron en la antigüedad, de reunirse a conversar, muy práctico, los estudios o las dudas que uno pudiera tener. Y eso forma lo que llamaríamos nosotros las escuelas de misticismo, donde automáticamente el escenario, cuando uno quiere estudiar, deja una impregnación en el lugar. Esto es muy importante porque usted se preguntará, bueno, yo pensaba que el estudio de la Kabbalah era un estudio así muy, muy seco, muy, muy rígido. Claro, hay cosas que tienen su rigidez y hay cosas que tienen su responsabilidad, pero se hacía en un ambiente familiar, de compañerismo. Como ustedes pueden ver en esa imagen, nosotros hoy día podemos ver que incluso mujeres también ya se sacó, o mejor dicho, se liberó por el conocido Baal Hasulam el estudio de la Kabbalah incluso para las mujeres, que es necesario. Por allí hay algunas corrientes que sí enseñaron que la mujer era parte vital y fundamental en el estudio de la Kabbalah. En otras corrientes decían que no, pero en otras corrientes decían que sí. Personalmente yo me inclino a pensar que sí, que hombres y mujeres por igual pueden estudiar la Kabbalah, pero obviamente de una manera seria. ¿Ya? Esa es una imagen, una foto más o menos gráfica de lo que significa un Beit Midrash, que ya sea en una institución o ya sea en tu propia casa, invitando por ejemplo a amigos, invitando a algún familiar, y de repente se ponen a conversar, y de tanta conversación, sobre todo de estos temas espirituales, surge la necesidad de poder abrirse más y más en poder recibir, y eso es lo que nosotros le llamamos Kabbalah, Kivel, recibir información, recibir una tradición antigua para precisamente nuestro desarrollo espiritual. ¿Ya? Entonces,
Vamos a avanzar en la diapositiva. Nosotros queremos, en esta clase número 7 poder compartirle a ustedes los primeros registros de los primeros cabalistas. ¿Ya? Nosotros recordamos, por ejemplo, en la clase número 6 que el lugar geográfico fue muy determinante, sobre todo en Provenza, que estaríamos hablando al sur de Francia, y considerar algo muy importante también, que en la antigüedad no existía, a ver, voy a acomodarme acá, no existían los límites geográficos como los conocemos actualmente en el mapa, ¿ya? Entonces, eran reinos, ¿sí? Hoy día la situación geográfica es diferente, pero en ese tiempo, en la primera parte del siglo XII, al sur de Francia estaban constituidos los reinos, por ejemplo, donde habían expansiones de los musulmanes, la cultura islámica, y también encontramos que por la misma época estaba también la cultura caballeresca de la Edad Media cristiana. Entonces eso es algo muy importante de analizar. Por ejemplo, en Provenza, al sur de Francia, en el sector del Languedoc, era la sede de una cultura feudal y cortés. Estamos hablando de lugares donde existían jerarquía, donde era todo, por ejemplo, lo que era la nobleza, lo que era el clero, lo que era la gente común, y prácticamente el conocimiento lo tenían solamente algunas personas del clero, parte de la nobleza, como se dice, los que tenían más dinero, los que tenían menos dinero. No vamos a entrar en tanto detalle porque eso ya es parte de la historia, ¿sí? Nosotros estamos haciendo una introducción a la historia de la Kabbalah, y ya sería, por ejemplo, irnos por ese lado ya más histórico. Pero para que podamos reconocer que estaban muy marcados históricamente el tema de la cultura feudal, de los terratenientes, del jefe que prácticamente era por un dictamen divino, y que a veces la gente que estaba en la alta alcurnia podía hacer lo que quería con la gente. Entonces encontramos que había una especie de tensión, ¿ya? Esto no lo quieren muchas veces decir o reconocer, que cuando hay una situación así en un país, cuando hay una situación así culturalmente hablando, vamos a encontrar que se van desarrollando otras cosas que tienen que ver con el impulso del ser humano. Entonces nosotros vamos a encontrar que la Kabbalah viene a aparecer precisamente como un mecanismo para algunas personas de poder enfrentar situaciones complejas y difíciles en lo que nosotros llamaríamos territorialmente hablando. Por ejemplo, los estamentos, cuando hablamos nosotros del feudalismo y las cortes, ¿cierto? Encontramos nosotros que estaba el clero, estamos hablando de la religión predominante, después luego la nobleza, que ya teníamos que ver con los líderes, le llamaríamos líderes en esta época, y después viene el pueblo común, campesino, gente humilde. Y estamos hablando de urbanismo, ¿m? Gente que muchas veces no sabía leer ni escribir, había una gran cantidad de analfabetismo, y había un grupo que se dedicó precisamente a romper esos tipos de paradigmas. Y esta es una opinión muy personal, por eso les dije en un principio que este curso iba a tener una opinión personal, que obviamente eh, no estoy exento de equivocarme, porque entre puntos de vista hay otras personas que pensarían distinto, y eso está bien. Pero en esta oportunidad yo estoy dando mi opinión personal de acuerdo a los datos que tenemos, que esta situación igual es importante de analizar por qué también aparece la cábala. ¿Ya? Por un lado estaba el judaísmo, por un lado también estaba la cultura islámica, por otro lado estaba la cultura caballeresca. Y ustedes van a encontrar todo este tema del caballero con su armadura, con su caballo flameante, ¿ah?
y tenemos el escudero y toda esa doctrina, todo ese, lo que llamaríamos nosotros, la aparición de mucha poesía, del romanticismo y también de los trovadores, que esto también sirvió para influir en la expansión de algunos secretos y de algunos eh, misterios relacionados con la Cábala. Entonces, tenemos que en el lugar geográfico, en esta zona de Provenza, después en Gerona, Castilla, Cataluña, llamémoslo así, había una alta tensión religiosa entre los cátaros y los católicos. Los albigenses, que eran lo que adoptaron o asumieron la doctrina gnóstica, ¿m? La doctrina dualista. Encontramos que es muy fuerte lo que ocurre acá. Muchos investigadores, como lo dije al principio, pensaban que la Kabbalah había absorbido del gnosticismo, de la filosofía neoplatónica. Por otro lado, algunos investigadores dicen que no, que fue al revés, que el neoplatonismo tomó de la Kabbalah, hizo su propia versión, y la gnosis o el gnosticismo también tomó de la Kabbalah para hacer su propio desarrollo. Entonces estamos encontrando que habían muchos factores que estaban gestándose en Europa y que en cualquier momento esto iba a estallar. Por una parte, los judíos en un principio gozaron de una tranquilidad porque prácticamente ellos estaban como al medio, no se metían con nadie. Por un lado estaba la Iglesia Católica con toda su maquinaria, con todo su tema ahí de su maquinaria a punto de invadir. Por otro lado estaban los cátaros que estaban siendo como la punta o el clavo en las costillas de la Iglesia Católica, porque también ellos empezaron a enseñar y a propagar la enseñanza del dualismo. Estaban mostrando el tema del ascetismo, de consagrarse a la espiritualidad, pero ya a nivel extremo. Estamos hablando que el gnosticismo tiene una forma dentro de su sabiduría que ellos mostraban que lo que era materia o lo que era de la materia era producto del Satán. Y por otro lado, la espiritualidad tenía que ver con Dios. Entonces todo lo que era con materia, en algún sector del gnosticismo, mostraba que toda la materia era mala. Entonces tú te puedes imaginar que entre católicos, cátaros, islámicos o musulmanes, y por otro lado empezó a aparecer también una gran expansión de la poesía, donde las cosas se decían pero como críptica, y por otro lado aparecieron los trovadores, los músicos, que propagaban sus conocimientos, y algunos, se dice, algunos cabalistas podían transmitir sus enseñanzas a través de melodías musicales. Entonces vamos a encontrar nosotros que estamos al borde de una gran guerra cultural religiosa y que ocurrió. Entonces, el creador, bendito sea, y esto es una opinión personal, con respecto a la Kabbalah estaba como esperando poder salir y aparecer en el momento que tiene que aparecer. Y por eso que era importante el tema de las familias, y por eso que también era importante que se hicieran escuelas de estudio. Algo se podía percibir en el aire. La primera familia que está registrada según los libros y la literatura que mostramos en una oportunidad de las fuentes de este curso, nos hablan que fue por dictamen ya y revelaciones del profeta Elías de que era el momento de expandir el conocimiento de la Kabbalah porque algo iba a aparecer. Muchos investigadores, por ejemplo, a mí, por ejemplo, no me gustan algunos investigadores, de hecho por eso que no los puse. Otros me gustan por los datos que dan, pero algunos, por ejemplo, yo a pesar que no comparto lo que ellos dicen, sin embargo puedo rescatar lo bueno. Pero hay otros que simplemente
son demasiado racionalistas y ni siquiera los nombro en este curso, porque no viene al caso. Entonces, por ejemplo, muchos investigadores dicen que lo que es la Kabbalah se viene a desarrollar como una especie de escape para lo que estaba ocurriendo en Europa. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no hemos hablado del misticismo, pero ellos, los investigadores estoy hablando, ellos asociaron que la Kabbalah, como tiene sus fuentes en el misticismo está ligado a la profecía, y de ahí nosotros encontramos en la escritura que cuando fue la destrucción del primer templo, existieron profetas. Estaba el profeta Jeremías, estaba el profeta Ezequiel. Después de la destrucción del primer templo, el templo de Salomón, aparecen, ¿cierto? Daniel, aparecen todos estos profetas, y ellos empiezan a tener revelaciones. Por ejemplo, Isaías, incluso hasta algunos profetas, los que llaman entre comillas los profetas menores, también tuvieron visiones con el carruaje y también tuvieron visiones con literatura apocalíptica. Entonces, los investigadores modernos dicen, mira, el tema de la Kabbalah es un resultado psicológico que viene como escape o vía para un momento terrible que vivió. ¿Por qué? Porque esto se repitió también en la época de los profetas cuando le destruyeron el primer templo. Después en el segundo templo pasó exactamente lo mismo. Esa es la manera racional de pensar, que obviamente yo en lo personal no lo comparto. ¿Por qué? Porque la aparición de los profetas, y cuando uno analiza y estudia las profecías bíblicas, y sobre todo el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, vienen a anunciar algo que va a pasar antes de que ocurra. Por eso que se llama profecía. Los investigadores dan como un resultado en decir, no, esto fue después. Entonces, todas las profecías no las pueden tratar porque no las pueden comprobar, según ellos. Este curso, la orientación va a ir con un toque personal, es que la Kabbalah viene a manifestarse precisamente antes de que ocurra o durante, cuando ocurren momentos catastróficos. Por eso que estos datos geográficos son muy importantes a la hora de analizar lo que es la historia de la Kabbalah. Aunque algunos investigadores dicen, mira, no hay que darle tanta vuelta porque la Kabbalah aparece cuando las personas no tienen dónde ir. Es cuando ocurre, cuando las personas están afligidas, están tristes y lo único que quieren es buscar a Dios. Y eso les pasa a todos los seres humanos. Sí, puede ser. Pero también, según la información y los datos que tenemos, a través de algunos investigadores, ellos también proponen que la Kabbalah viene a aparecer precisamente para dar aliento al pueblo y a aquellos que buscan la espiritualidad para y antes de enfrentar las crisis que venían. Entonces, por eso que era muy importante el tema de la familia y los Beit Midrash, las casas de estudio, ya sea en las casas o ya sea de elegir un lugar para estudiar. Entonces, vamos nosotros a ver primero que los primeros cabalistas que están registrados por los investigadores ya mencionados, como por ejemplo Gershon Scholem, eh, Moshe Idel y los que nosotros mostramos al principio, y nombro a estos dos siempre porque a estos dos investigadores porque son los cuales muchos se basaron en sus investigaciones para poder registrar, investigar cuáles fueron los orígenes que hasta el día de hoy está en veremos, y hasta el día de hoy o sea, hay especulación, y de hecho nosotros también nos atrevemos a decir que solamente estamos basándonos en fuentes de investigadores que lograron encontrar algo, pero no está todo. Bien, primero, eran círculos cerrados. Los místicos no dejaban entrar a cualquiera, a menos que tuviera algunas nociones o afinidad con la espiritualidad. Eran círculos cerrados. Segundo,
afirmaban ser visitados por el profeta Elías, algo no menor. Dentro de la religión judía esto no es un escándalo. Y espero que para nuestros amigos que están estudiando en este curso, tampoco sea un escándalo de pensar que el profeta Elías puede aparecer en cualquier momento. De hecho, dentro de incluso la ceremonia o el Seder de Pesaj, la Pascua, lo que llamaríamos la Pascua bíblica, hay al final una ceremonia que se llama la ceremonia del profeta Elías, donde se llena una copa para el profeta Elías y se abre la puerta y se canta una canción para darle la bienvenida al profeta Elías. Y esa costumbre viene ya de manera ancestral. Entonces no hay ningún escándalo en decir, pero ¿por qué el profeta Elías si el profeta Elías desapareció? Sí, muy bien, desapareció, pero no dice que está muerto. Los que estudiamos o los que estamos intentando estudiar lo que es la Kabbalah y sobre todo la corriente de lo que se conoce como el Maaseh Merkabah, la hora del carruaje, entendemos o algo podemos entender que el sistema del carro, el sistema de la Merkabah, este vehículo espiritual, son especies de ascensores de lo que nosotros lo llamaríamos como cuando usted entra a un edificio y quiere escalar, o sea, quiere evitar la escalera y llegar al piso 20, usted presiona un botón y se abre una compuerta y usted entra, se cierra y hay un ascensor que lo eleva. Dentro de la Kabbalah y dentro del misticismo existe un concepto, una doctrina espiritual que se llama el Merkabah. Entonces en el Merkabah era muy común de que muchos sabios tuvieran ascensiones a los cielos. Que eso también lo vamos a ver de acuerdo a la historia. Que muchos rabinos, sabios, eruditos, cabalistas, practicaron lo que se conoce como la ascensión o los viajes celestiales. No es un escándalo, sino que era una práctica que algunos abandonaban este cuerpo, ya sea por intermedio de los sueños, ya sea por el control del sueño a nivel astral, o algunos con cuerpo y alma. Entonces, nosotros, cuando lleguemos a ese punto, no me quiero extender mucho, pero cuando lleguemos a ese punto, lo vamos a conversar. Pero a lo que voy, que el sistema que la Kabbalah y el misticismo plantea es que el profeta Elías no está muerto y que él puede bajar y subir. Entonces, aseguran los místicos y los cabalistas de, de los que estamos hablando aquí que la instrucción de expandir la Kabbalah para poder preparar a los hijos de Israel para lo que venía era precisamente el llamado del profeta Elías, algo no menor. Lo otro, que los primeros cabalistas se caracterizaban porque enseñaban acerca del despertar de sueños y visiones. Muy similar a lo que profetiza el profeta Joel, que en el final de los días iba a haber un derramamiento del Espíritu y que los cabalistas practicaban ese sistema del derramamiento del Espíritu precisamente para tener comunicación y despertar los sueños y las visiones en las personas, para prepararlos para lo que viene. Esta información no es menor, mis amigos y amigas, no es menor. Lo otro, históricamente se atribuye a los cabalistas de Provenza como los maestros y los iniciadores, según la historia, los iniciadores de esta masificación de la Kabbalah. Entonces hay que ver, como se dice, que la historia los atribuye a ellos y principalmente a un cabalista, el mejor conocido en Provenza y después en Gerona como Rabí Isaac el Ciego. Antes de llegar a Rabí Isaac el Ciego, tenemos que conocer en parte de lo que tenemos registrado en los libros de los investigadores, es que este rabino, este sabio, viene precisamente de una familia
donde tuvo las bases y el pavimento para poder desarrollarse. Entonces, de Provenza, esto podrían ustedes anotarlo, y a los que están en el grupo de Telegram, estoy enviando al grupo de Telegram que está en la descripción del video los PDFs por si los quieren tener. ¿Ya? De Provenza pasó a Gerona en Cataluña. En Provenza los cabalistas enfrentan las ideas neoplatónicas, y aquí voy a compartir algo bien interesante, y es que la familia de los primeros cabalistas tienen que enfrentarse con el neoplatonismo, que hablaba acerca de cómo ellos miraban la cosmogonía o la cosmología de la creación y de las cosas creadas. Por ejemplo, los neoplatónicos de la escuela filosófica, como lo dice la palabra, pensaban que todo el tema de la creación era un simple pensamiento de un ser que no estaba definido. Ellos lo pensaban de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? Que los cabalistas, de los que vamos a nombrar, tienen que enfrentarse precisamente a esa corriente que les preguntaban a ellos dónde aparecía que Dios era el creador, y que a lo mejor no era Dios el creador, pensaban ellos. No los cabalistas, sino que los neoplatónicos. Y ellos, los cabalistas, vienen a hacer una observación de las escrituras, y ellos empiezan a encontrar términos basados en la Torá, términos como raíz de raíces, el oculto, y obviamente que ahí tomaron de algunos salmos donde dice que el Eterno, el bendito sea, vive en densa tiniebla, o sea que nadie lo puede ver porque él vive en oscuridad, así lo dice el salmo, y que aquí los cabalistas encontraron las bases para poder dar respuesta a los neoplatónicos con su filosofía. Entonces también le empezaron a llamar al creador la unidad indivisible, la luz que se oculta a sí misma. Todos estos términos fueron tomados de la Torá, pero obviamente leídos e interpretados con los métodos que tiene el judaísmo y sobre todo el misticismo. Aparece el concepto adverbial, y esto es muy importante, aparece el concepto adverbial de ad le en sof, así se escribe, infinitamente hasta el infinito. Ese concepto, ad le en sof, pasó a llamarse luego, aquí estamos hablando de Provenza todavía, y de Provenza, cuando pasa las enseñanzas de estos sabios, de estas familias de cabalistas, cuando pasan a Gerona, ya el nombre empieza a cambiar, y ya en Gerona el término aparece como Ein Sof, que significa el infinito o la infinitud. Y aquí me quiero detener, mis amigos, para explicar algo que hoy día, lamentablemente, yo creo que muchas personas se dejan llevar por los comentarios, de repente, eh, no quiero ofender a nadie, pero discúlpenme con lo que voy a decir, pero muchas veces la gente repite sin saber. Yo no es que esté en contra del término Ein Sof, lo que pasa es que actualmente ustedes lo pueden ver por las redes sociales, que hablan mucho de este concepto del Ein Sof, que el Ein Sof aquí, que el Ein Sof allá, porque no quieren definir a Dios, ¿sí?, al creador, porque dentro de la Kabbalah los primeros cabalistas vinieron a enfrentar el pensamiento neoplatónico, que ellos decían que la creación se hizo por un pensamiento, y ese pensamiento es un puro pensamiento, que no hay nada más. Vienen los cabalistas a través de la Torá y descubrieron de que sí puede haber un pensamiento, pero más que un pensamiento hay alguien
que piensa y que crea. Y que por un lado él se revela y por otro lado, se oculta. Al término Ein Sof se le conoce como el infinito, y por qué hoy día se está manoseando este concepto es porque la gente que quiere impulsar a que la gente estudie la Kabbalah lo haga sin una base religiosa o sin una base escritural de la Torá, sino que pasen a estudiar solamente la Kabbalah a través de los libros de los cabalistas. Y aquí yo creo que me voy a echar encima a muchos youtubers y a muchas personas que están enseñando la Kabbalah y que hablan mucho de Ein Sof, pero está tan manoseado el tema de Ein Sof que no explican, porque no quieren comprometerse con el concepto de que hay un creador que nadie lo conoce, que hay un creador que es inalcanzable, pero ese creador también se revela y él tiene un nombre, pero ese nombre es el nombre que él se revela, pero él dentro de él tiene muchas, como llamémoslo así, muchas cosas que son incomprensibles y que en eso obviamente estamos de acuerdo, pero hoy día se está dirigiendo la mirada a que la gente solamente crea en ese Dios que nadie lo puede conocer. Entonces le llamamos Ein Sof. No, 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 con religión no, dicen. No, 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 con la Torah no, no es necesario estudiar la Torah, dicen, porque usted tiene que contactarse con el Ein Sof, con el Dios o el creador, o incluso llegan a decir, no, no, no le pongan nombre al Ein Sof, no le ponga ni creador, no le ponga ni Dios, no le ponga nada, él es el Ein Sof, el infinito. Entonces esto, lamentablemente, cuando le ponen ese tipo de etiqueta, que yo entiendo con mi mente racional, que el creador, obviamente el bendito sea, obviamente que tiene algo que nadie puede alcanzar, porque él es ultra, mega y aún hasta los conceptos quedan chicos para definir a nuestro creador. Pero nuestro creador también se revela. Y se revela y se muestra. ¿Me entienden? Y aquí, como se dice, mis amigos, voy a meter el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque hoy día las miradas de las personas que quieren buscar al creador, los que quieren estudiar la Kabbalah, tienen que estudiarla con base en la Torá, no solamente en los libros de los cabalistas. Porque nos estamos transformando, y esto les conviene a muchos, en decir, no, no, no es necesario estudiar la Torá porque usted se contacta con el Ein Sof, con el Dios infinito. O sea, ni siquiera le ponga Dios porque a un Dios es un concepto que lo limita. Nosotros sabemos que nuestro creador es ilimitado y que la palabra creador es muy pequeña para definirlo porque no existe un lenguaje para definir al creador. Yo eso lo sé. Mi mente pequeña puede pensar e imaginar. Pero mi enfoque en esta noche es para que usted tenga cuidado, porque esto es muy sutil, porque en vez de estar estudiando Kabbalah, probablemente estén insertando en su psiquis lo que es el neoplatonismo aristotélico. Y probablemente le estén insertando gnosticismo y no es Kabbalah. La Kabbalah, mis amigos, tiene la raíz en la Torá, y cualquier persona que no estudie la escritura o la Torá y no lleve una vida adecuada conforme a la escritura, entonces no está estudiando Kabbalah, está estudiando una especie de coaching psicológico. En mi opinión, pueden aparecer los especialistas en la Kabbalah a poder echar por tierra todo lo que estoy diciendo. Pero a mí eso no me importa, yo aquí estoy compartiendo algo que los que entienden van a comprender. Entonces, es en Gerona donde están los registros
que aparece el término Ein Sof, pero no con el sentido que le están dando hoy día en el 2022 el término Ein Sof. ¿Fuerte? Sí. Por supuesto que es fuerte, mis amigos. Es fuerte porque por eso que quisimos hacer este curso. Para que usted no caiga en la trampa de, como acá decimos en Chile, pasean gato por liebre y que usted diga, no, yo quiero estudiar la Kabbalah y resulta que lo que está estudiando mi amigo se llama neoplatonismo. Solamente que le cambiaron el nombre. Un neoplatonismo vestido de judío. O un neoplatonismo vestido de Kabbalah, pero es neoplatonismo. Entonces aquí encontramos algunos investigadores que dicen, no, la Kabbalah viene del neoplatonismo. Vienen otros investigadores a decir, no, es el neoplatonismo que le copió a la Kabbalah, que es el pensamiento que me inclino yo. Muy personalmente lo digo. Entonces, van a escuchar ustedes hablar mucho de esta palabra Ein Sof, pero ni siquiera saben de dónde viene. Ustedes ahora ya saben. Fue en Gerona. Pero de Gerona tuvo un origen en Provenza, de las primeras familias de cabalistas que tuvieron que enfrentarse precisamente al neoplatonismo aristotélico, al gnosticismo y algunas corrientes filosóficas que intentaron explicar cómo ellos entendían lo que era la creación y el creador. La Kabbalah viene a dar respuestas porque los cabalistas tienen muy clara la película como es la cosa. La Torah es súper clara. La Torah tiene una parte oculta, pero esa parte oculta se revela a quienes aquellos están preparados, aquellos que están preparados, y no hay ningún problema ahí, no hay ningún trastorno, como se dice. Pero aquí esto es un punto de quiebre, amigos. El tema de la Kabbalah, cuando hablamos de términos que hoy día se están usando con otros propósitos. Vuelvo a repetir esto, tenga cuidado. Cuando usted empiece a escuchar mucho hablar de la Ein Sof, no, usted tiene que solamente preocuparse que el Ein Sof, ponen al Ein Sof como demasiado inalcanzable, que lo es, sí, es verdad, es inalcanzable, pero ese Ein Sof, ese infinito, el creador infinito, viene a revelarse y tiene un nombre. Claro, cuando tú le dices eso a una persona que dice que enseña Kabbalah o que es, entre comillas, cabalista, dice, no me venga a poner a mí el nombre de Dios porque eso es religión. No, mi amigo. El Ein Sof, el creador infinito, se revela con muchos nombres, especialmente de un nombre y varios nombres del creador de acuerdo a ciertas funciones que también el pueblo le pide o le solicita. Él se revela con los nombres porque los nombres están ligados a ciertos poderes del creador, cualidades, atributos. Eso es lo que llamaríamos nosotros lo cognoscible, mostrando dos aspectos de Dios: uno que es cognoscible, algo que se revela, el creador se revela, y hay uno que es incognoscible, que no se revela y que nadie sabe. Hasta el día de hoy nadie puede saber quién es el creador. No, nosotros no lo podríamos saber con nuestra mente finita. Lo que nuestro cerebro puede llegar a captar es al creador que se reveló, basado en antropomorfismo, o sea que el creador se revela con forma humana y que él habla con término humano, como por ejemplo que el corazón le duele, que el corazón se siente, que se arrepintió, que mi brazo, que mi trono, que mis piernas se posan. Ese es un lenguaje antropomórfico. Pero que el creador se revela con un cuerpo, se podría revelar con un cuerpo, y también podría no revelarse con un cuerpo. Entonces, cuando nosotros ocupamos demasiado la lógica en decir, pero ¿cómo? ¿Se revela o no se revela con cuerpo? Viene un cabalista y te dice, se puede revelar como quiere.
Pero cuando empezamos a tratar de usar nuestro cerebro para catalogar, entonces ahí viene lo peligroso. ¿Ya? Entonces, mis amigos, creo que me extendí mucho en esto. A ver cuánto les había dicho que... sí, bueno. En la clase número 8 vamos a empezar a hablar de las familias cabalistas, de los cabalistas con nombre, según están registrados eh, de acuerdo a los investigadores. Y ahí vamos a tener pequeñas biografías, algo bien, bien lindo. Pero quiero cerrar con esto. Tenga cuidado cuando usted escuche hablar mucho de personas que hablan mucho de Ein Sof, acuérdense de esto. Que por lo general aquellas personas que hablan mucho de Ein Sof es porque quieren de cierta manera, inconsciente o conscientemente, desvincularte de la base de lo que significa la escritura y del Dios revelado también. El Eterno bendito sea, se revela y se oculta. Hay una cosa que no podemos saber del Creador, porque nuestra mente no nos da, ni siquiera los ángeles lo saben. Eso es verdad. Pero nunca separándolo del Dios revelado, del Creador que se revela. Hoy día la Kabbalah que se está viendo año 2022 y que viene esto pasando ya hace algunos 5 años, 6 años, lo que pretenden es dividir, a fragmentar y mostrar solamente al Dios inconocible. O sea, al que no puedo saber quién es, entonces ¿qué es lo que hago? Empiezo a estudiar la Kabbalah, empiezo a estudiar los libros de la Kabbalah. En la clase número 8 vas a saber que los cabalistas tuvieron una base de escritura. Lo vas a ver. Los cabalistas, los primeros, tuvieron una base escritural, bíblica, incluso hasta religiosa, podríamos decir. Fueron practicantes del judaísmo, fueron practicantes de los mandamientos del Creador. Una persona que dice que estudia la Kabbalah sin guardar mandamientos, discúlpenme mi amigo, eso no es Kabbalah. Lo que usted está estudiando es una corriente diferente que usurpó el nombre de Kabbalah, pero en el fondo usted está estudiando el pleroma, usted está estudiando lo que es aristotelismo, neoplatonismo y quizás hasta gnosticismo. Así que, mis amigos, les agradezco su tiempo. Me alargué mucho porque había dicho que las clases iban a ser menos para que se pudiera captar. Pero deseo que esta información igual les llegue a sus corazones y que puedan compartirlo con aquellos que ustedes deseen. Es un curso gratuito. ¿Ya? Es un curso gratuito donde ustedes pueden compartirlo y también escribir sus dudas. Ojalá puedan ver la descripción del video para que ustedes puedan también estudiar con nosotros, y de antemano les digo, van a ser muchas clases. Así que gracias a Dios que podemos decir que el Ein Sof, el creador que nadie conoce, sí también se revela, y que ese creador está tan cercano a nosotros que precisamente Él quiere que a través de este tipo de curso podamos iniciar ya un conocimiento, o aunque sea algo de su esencia. Muchas gracias por su tiempo.